Hola a todos. Hola, ya estamos. Esta vez con el móvil ya preparado. A ver si conecta Laura. Sí, vamos a conectar con Laura Déjame escribir. en cuanto ella se conecte. A ver. Bueno, estamos avisando a más seguidores. Sí. Muy bien, pues nada, la última charla de la serie de mujeres Y cerveza. y la historia que va ahí detrás de la cerveza relacionada con las mujeres. En general fueron 5 lives, esta es la sexta. Y hoy hablamos con Laura. Sexta live, hoy vamos a tener a Laura, que también con ella vamos a poder hablar de toda esta historia de la mujer y la cerveza, porque ahora lo comentaré yo un poco más. Colabora con nosotros en el blog y ha estado contándonos toda esta apasionante historia. Sí. Tenemos aquí a Marian. ¿Qué tal? Hola, Marian. Hola Ineta. Hola a todas que se conectan ahora mismo, en este comienzo. ¿Dónde está Laura de Lucas? A ver si me aparece. Todavía no. Bueno, hoy vamos a hablar con Laura, como Herminio ya comentó, porque Laura, además de poeta y actriz, ella ya actúa haciendo muchas actividades involucradas con el mundo feminista, con acciones feministas. Entonces es un tema que ya está involucrado en su carrera de manera general. Y en el blog de Beer Sapiens ella hizo este recorrido en la historia de la cerveza y siempre incluyendo el feminismo y también temas socioeconómicos que son muy importantes y que fueron muy decisivos para cambiar la posición de la mujer en el mundo de la cerveza, que estaba en su momento dominada por los hombres. Así que con Laura hoy vamos a hablar sobre esto en detalles. Fueron 6 capítulos del blog Beer Sapiens, que yo voy a poner también dentro del blog de la página web todo el listado de cada capítulo para que tengáis todos los capítulos bastante organizados y vosotros podrán encontrar todo de una sola vez, organizado. ¿Será que Laura está perdida? Vamos a ver si se conecta. Bueno, y vamos a que nos cuente ella también más historias relacionadas con la mujer, en la historia de la cerveza y también otros asuntos y curiosidades que nos compartirá y que ella ha descubierto, os ha encontrado a la hora de preparar toda esta serie de posts en el blog. Y solo falta que Laura se conecte. Nosotros vamos por otro lado, Por otro lado. a brindar. Bueno, como siempre, a tomar una cerveza. Sí. Hoy justamente he separado yo la Nexus de Vidasoa, que es una Belgian Dark Strong Ale. Como a mí me gustan las cervezas más negras, esta tiene muy Más buena oscura, pinta, sí. y voy a probarla. Potente. Y yo tengo una novedad que está en la tienda ahora, que es la Rat Race de Bon Vivant. Desde Málaga nos viene. Y bueno, la verdad que como veis muy cachonda la etiqueta, como siempre ellos. Es una Hazy IPA y tenía muchas ganas de tomarla ahora. Uy, ¿has dado la copa? Que no toca. Voy a cortar. Era un poco parecida, me he liado. Hola a todos conectados aquí en ese momento. Sí, muy bonita, a mí me encanta también, muy divertida. Lanzamiento de esta semana en nuestra tienda. La pusimos hoy en nuestro correo a los clientes. Si está suscrito, ya habrá recibido nuestra newsletter. Laura, aquí está Laura. Laura de Lucas. Mientras conectas con Laura, voy a hacer mi cerveza. Recién llegada. A La ver. cerveza y... ¡Oh! Uy, Por Dios, este primer plano. Este primer plano que parezco... ¡Oh! Ahora. Que me voy para atrás.
Estamos Mira que había aquí. hecho pruebas de cámara, ¿eh? Segundito. ¿Qué tal? Claro, solamente voy a Bien, ¿y compartir vosotros, chicos? ¿Qué déjame, tal? déjame compartir un momento el color de la cerveza que yo Sí. estaba comentando ahora. Muy negra, una Belgian Strong Dark Ale. Entonces, como había dicho, la Nexus de Vidasoa en tienda Versalles. Y ahora empezamos a hablar con Laura. Hola, Laurita. ¿Qué tal, Hola, Laura? ¿Cómo muy estás? bien. Cheers. Versapiens. Estábamos comentando que para acabar la serie, ¿no? de lives que hacemos relacionados con mujeres y cerveza, pues queríamos tenerte a ti por ser la autora de todos los posts que están en el blog, con los que se ha hecho todo este estudio, ¿no? Esta vuelta hacia los orígenes para descubrir el papel de la mujer dentro de la creación, elaboración y del mundo de la cerveza. Algo que, Exacto. como nos has ido contando, pues no se sabía o no se ha querido que se sepa. Así que queríamos tenerte, ya hemos comentado un poquito, pero bueno, si como siempre nos gusta hacer con las invitadas, que nos cuentes un poco quién eres, tu historia y también tu relación ahora con el mundo de la cerveza. Bien, bien. Bueno, pues yo os cuento. Soy Laura, soy escritora, actriz, poeta y feminista, que es una cosa que ahora suena como muy reivindicativo, pero nos vamos a dar cuenta que esto no se ha inventado ahora. Lo que pasa que a veces en los que nos dejan hablar un poquito más y veces en los que nos dejan hablar un poquito menos. Así que estoy súper contenta de estar aquí y además de cerrar estas charlas de Instagram del mes de marzo por muchas cosas. Primero porque creo mucho en el proyecto. Segundo porque os tengo que dar las gracias, que sé que no es todo lo que hemos hecho este mes de marzo, no es una campaña de marketing, sino que realmente, como siempre digo, hay cervezas con historia y vosotros buscáis eso y buscáis apoyar a los pequeños cerveceros y apoyar a la diversidad. Así que esto es genial. Y entonces estoy súper contenta y yo os cuento un poco mi mundo de la cerveza. Yo era una inútil, estas que se toman cerveza muy frías, muy frías, muy frías, porque si no, no me gustaban mucho tampoco y poco más, ¿no? Entonces, Herminio y Sammy quisieron contar conmigo para trabajar en el blog y yo lo primero que les dije, digo, chicos, pero si yo no, bueno, a ver, a veces he ido de guay, me he ido a tomar una cerveza a un iris, pero me dijeron, no, queremos a alguien que no venga del mundo, pero que lo vea también desde ese punto de vista, ¿no? Y que tú te vayas formando y vayas aprendiendo y vayas entrando en la comunidad. Entonces esto es horrible lo que han hecho porque han creado una cerveza adicta ahora y, y es muy bonito, ¿no? Participo en todas las catas, me están formando y voy aprendiendo mucho del mundo cervecero artesanal y de todos los matices que hay. Y yo vengo y un poco aquí pues a daros la clase de cierre de este mes. Yo creo que pasaremos un examen o algo luego, ¿no, chicos? Porque yo he traído apuntes y todo para contaros un poco todos estos posts que he ido escribiendo, que para mí ha sido como el mundo de la cerveza, ¿no? Ha sido un descubrimiento que he hecho porque no tenía ni idea de muchísimas de las cosas que he ido descubriendo y que he ido investigando a lo largo de la escritura de estos posts, principalmente pues la grandísima importancia que han tenido las mujeres en el mundo de la cerveza y en la historia de la cerveza y cómo todo ha ido fluctuando como siempre es la historia, ¿no? Hay veces que han estado muy arriba, hay veces que se les ha quitado de en medio y me ha parecido súper interesante, súper interesante. Estoy contenta porque ahora estamos arriba, podemos hablar de estas cosas, pero bueno, ojalá estas lives queden y si algún día nos vuelven a mandar callar, pues quede todo aquel recogido de todas las cosas. Entonces, Laura, esto es déjame un poco... hacerte una pregunta antes que empecemos a Dime. hablar de las publicaciones. Una curiosidad de que me surgió. ¿Cuándo empezaste a darse cuenta del feminismo y la lucha por la igualdad en tu vida, sea como actriz, como Bien. adolescente y todo eso? No, yo tuve una adolescencia muy ciega
una adolescencia con unos códigos que ahora miro hacia atrás y me sorprende mucho. Evidentemente yo creo que cuando naces mujer en la sociedad de hoy en día te das cuenta de que hay algo que no acaba de funcionar, pero me faltaban referentes y me faltaban referentes y me faltaba saber qué era lo que yo buscaba y que eso no estaba bien. Yo de adolescente era terrible, no era sorora y me peleaba con otras chicas por el amor del guapo de la clase y no, era terrible. O sea, no voy a engañar, ¿no? Mi conciencia vino hace unos 10 años más o menos, yo estuve viviendo mucho en el extranjero y cuando volví a España era un momento muy interesante. Había mucho debate en la calle, pasaron cosas terribles que afianzaron ese debate y creo que también que cuando llegas a cierta edad, entras en el mundo laboral, que yo esto lo he hablado con algunas de las compañeras que han estado pasando en las charlas, cuando llegas al mundo laboral te topas con que el techo de cristal sí que existe realmente, con que hay que hacer elecciones como maternidad o vida profesional, etcétera, etcétera. Ahí es cuando ya te pones las gafas violetas. Sí, qué interesante saber de eso, porque realmente estar a ciegas yo creo que es como pasa esto con todo el público LGBT, con el público feminista que lucha por el feminismo, todos que buscan la igualdad, es que al final seguimos el flow de la sociedad de Sí, su momento, también la minoría, ¿no? Le pasa todas las mucho minorías también, ¿no? sí, en general, y yo creo que esto es lo que poco a poco viene un clic y nos dice, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y bueno, nunca es tarde para buscar igualdad y yo creo que hoy en día, no sé si estás de acuerdo, tenemos ese diálogo, esa conversación con jóvenes, que es algo que ya ayuda a que la siguiente generación ya empiece a buscar la igualdad desde pronto. ¿No crees que Totalmente de acuerdo. A mí me da mucha envidia las chicas y los chicos, ¿eh? Porque creo que es un movimiento que está siendo o que debe ser integrador, eso es lo que yo pienso. Y yo me acuerdo cuando iba al instituto y ahora veo cosas, bueno, pues cuando doy charlas o gente que viene a recitales que me dan mucha envidia. Ojalá yo hubiera tenido esa conciencia. También es verdad que Internet ha facilitado muchísimo la comunicación y poder difundir esta información. Por ejemplo, simplemente lo que estamos haciendo nosotros de hacer posts donde contamos una parte de la historia que no se ha contado tanto, me va a poner un poco trascendental, pero eso es súper importante porque eso se queda ahí. Y si algún día alguien quiere ir a buscarlo, lo va a encontrar. Entonces, el feminismo es como la ecología. Hay que hacer grandes cosas, pero hay que reciclar todos los días en casa. Hay que Sí, hacer pequeñitas cosas día a día. Y sí. eso es muy importante. Sí, que al final también es una cuestión de actitud, de poner la actitud como parte de su día a día y hacer con que las cosas se normalicen, la igualdad se normalice en general, ¿no? Eso es. Exacto. Decía Angela Davis que ahora bueno, afortunadamente estamos recuperando mucho todos estos iconos de los años 70, que fue el periodo más fuerte del feminismo y que luego veremos que también tiene que ver con la cerveza, que el feminismo es esa idea loca y radical de que las mujeres también somos seres humanos, ¿no? Y al final es una idea muy básica y muy tonta y que se puede aplicar a todo. Tan básico como eso, exactamente. Tan básico como eso. Qué bien. Totalmente, muy bien. Laura, hay una cosa que has dicho antes, que no quería cortar sobre el tema, pero que me ha gustado cuando comentabas que habíamos empezado a contar contigo y que queríamos contar contigo también como alguien que no venía de ser experta cervecera o del mundo cervecero artesano. Porque creo que también es importante destacarlo, por un lado porque te conocemos y sabemos cómo escribes y nos gusta mucho, y además porque queríamos plasmar mucho esa forma fácil de entender el mundo de la cerveza artesana para alguien que no viene del mundo y que no es un experto, ¿no? Que es algo que en Beer Sapien nos interesa y queremos, ¿no? Dar a conocer de una forma sencilla y para el que ya sepa más también podrá encontrar contenido, podrá encontrar producto, pero también para quien quiera aprender, ¿no? Y alguien que está iniciando o que está aprendiendo y que se está nutriendo, creo que es un buen prisma, ¿no? O una buena visión para poder hacerlo.
Claro, pero es que eso encaja también en vuestra idea integradora, ¿no? La cerveza, eh, que lo veremos también, ha estado en las últimas décadas muy unida a la imagen de, como digo yo, de Homer Simpson y de barrigón bebedor, o últimamente una imagen quizás un poco más hipster, pero también tenía esa imagen como más sibarita, ¿no? De que tenías que ser un gran conocedor de los tipos de lúpulo que hay en el suelo de Baviera. No, no es necesario. No es necesario. Está bien si lo sabes, pero te tienen que dar ciertas claves. Yo, por ejemplo, la primera cata que tuve con vosotros es divertidísimo. O sea, es que no hay nada más divertido que cerrar los ojos y que te digan, busca la naranja y encuentras la naranja en una cerveza. Pero es un mundo muy accesible. Lo que pasa que, bueno, como todo mundo económico, ha estado dominado por las leyes del mercado, por las leyes sociales, Sí. etcétera, etcétera. Y hay una cosa muy curiosa que me encantó cuando estuviste, bueno, estuvimos creando el post de cervezas de invierno, ¿no? Eh, y que dijiste, me ha encantado la Barley Wine. Sí, Soy una fan de Barley Wine y en mi vida me hubiese imaginado que a mí me hubiese gustado una cerveza así, o cuando la he visto, no la he visto como algo para mí, ¿no? Accesible. Exacto. Pero eso parte un poco de esos estereotipos y tópicos. No sé si Lorena de Pin Boots está por ahí, si no, seguro que se pasa. Hablé con ella bastante en una entrevista que tuvimos, que vamos a publicar ahora dentro de poco, y sigue existiendo ese estereotipo de que cuando hay una cata o hay un grupo de gente que va a un bar, pues a las chicas se les da la cerveza así ligerita, la Lager, con sabor afrutadito. Y yo, por ejemplo, no soy una persona que me guste el dulce. Claro, a mí eso me costaba mucho y de repente he descubierto que hay unas cervezas. Lorena acaba de entrar justo a Lorena, punto. estaba hablando de ti, malamente. Y eso también es un trabajo de que no hay, igual que nadie, no hay gustos para la comida, que sean de hombres o de mujer. Hay Claro. hombres golosos y mujeres golosas, es que es así. Pues no hay gustos en las cervezas y a mí me gustan las cervezas bien, bien, Sí, sí. bien de bien. Y la Muy barley wine generosa. era maravillosa. Pues sí, me quería comentarlo porque fue algo muy gracioso Sí, y y bueno, es un y salto, lo que te ¿no? hace también es acceder al producto, ¿no? Que cuando Sí, accedes sí. lo descubres. Y es un salto también muy interesante que al final la complejidad de una barley wine te guste, ya que todavía venías de un mundo más mainstream, pero al final es una cuestión de gusto, ¿no? Una cuestión de si tú eres una experta o no en la cerveza. ¿A ti te gustó? Y ya Nada. está, no pasa nada y no hay por qué decir, tienes que empezar por esto, no, técnicamente quizás si una persona quiere consejos, sí, pero al final cerveza es algo que tú encuentras a tu camino, tú Exacto. descubres cervezas diferentes y vives diferentes experiencias todos los momentos. Estoy de Esto que acuerdo. mola. No tiene nada que ver, pero sí, a veces no hemos tenido, o yo como no iniciada en el mundo, no he tenido acceso a todo esto. Esto Así es. que está. Muy bien. Muy bien, Pues entrando en materia, ¿no? Como entrando se en Vamos a dice. entrar materia, en materia, vamos a sacar los apuntes. Entrando en materia. esto es. Los orígenes. Sí, que al final, Los como ya orígenes, habías esta ha dicho al sido la principio, parte más divertida porque a mí me encanta todo el tema de la mitología, me encanta todo el tema, sí, de los orígenes, ¿no? De Robert Graves, todo este tipo de cosas. Y entonces ha sido una parte divertidísima porque además a mí me ha gustado mucho que como poeta me llama mucho la atención que la cerveza aparece en los primeros poemas épicos y epopeyas de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es divertidísimo. Vamos a ver que estaban prácticamente, bueno, no, estaban ya bastante, ya estaban con palacios en Babilonia, pero ya aparecía en poemas épicos, ¿no? Y epopeyas, y aparece en muchísimas leyendas de formación del mundo, ¿vale? Muchísimas leyendas cosmológicas. Entonces, a mí esto me ha encantado, ¿no? Más o menos alguna idea tenía de toda esta historia, porque todos tenemos un poco una iconografía que nos viene, no sabemos muy bien de dónde, y hemos visto a reyes bebiendo cerveza en cuernos y cosas de estas. Lo que más me sorprendió es que en los orígenes la cerveza estaba absolutamente ligada a la mujer. sí, Absolutamente ligada a la mujer porque era quienes la fabricaban
Y claro, cuando tú fabricas algo es tuyo, ¿no? Está unido a ti. Y ahí eso sí que me sorprendió un poco. Dije, pero espérate, ¿Cómo la mujer? ¿Por qué la mujer, no? Y investigando, estamos hablando de Sumeria, Babilonia, eh, todas estas cosas. O sea, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, es decir, y mucho antes todavía, ¿no? Porque todas estas leyendas tienen un origen anterior. Pero para que os dais cuenta, había pasado más tiempo antes de Cristo de lo que estamos ahora, ¿no? E investigando un poco en todos los orígenes, antes de pasar a Gilgamesh, que os he traído el libro, yo aquí tengo un libro muy bonito que me ha regalado una amiga hace poco, que es Brujas, Guerreras y Diosas, de Kate Hodge, que es una escritora feminista inglesa muy importante. Pero si nos juntamos un poquito con el famoso Robert Graves, que es un señor básicamente que le gustaba mucho la cerveza además y se fue a Mallorca a beber cerveza en los últimos años de su vida. Básicamente lo que él dice es que la sociedad era matriarcal, hasta que un día ya llegaron unos señores, nos pegaron con un palo en la cabeza y decidieron que la sociedad iba a ser patriarcal, ¿no? Esto duró muchísimos siglos, pero es lo que cuentan, ¿no? Y como todas las mitologías, sobre todo la mitología griega, se centra mucho en la mitología griega, realmente tiene un origen matriarcal. Y tú dices, pero vamos a ver. Si estaba Zeus, que era un cachirulo que iba y dice, sí, realmente esto lo que él muestra es que antes las mujeres eran las que gobernaban y una manera de contar el cuento a los siguientes, pues que llegaba Zeus a una ciudad, se violaba a la reina y ya le había hecho un hijo y ya había descendencia divina patriarcal, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo un poquito al señor Graves y para buscar cómo la cerveza se une a la mujer, ¿no? Cómo es la mujer la que lleva la fabricación y la recolección de la cebada y del grano. Vale, es súper simple. La mujer es fértil. En esas épocas no se entiende muy bien de dónde viene la fertilidad, es decir, todavía no habían hecho ¿sabes? De que no habían atado cabos todavía de qué era exactamente lo que pasaba. Hay tradiciones muy curiosas, como que si te ponías una noche de luna llena y venía el viento del cierzo y tú estabas allí tranquilamente, pues te quedabas preñada. No habían llegado a atar cabos, pero ellos se daban cuenta que la mujer tenía los mismos ciclos que el campo, es decir, que tenía un ciclo de ovulación, tenía un ciclo en el que se quedaba embarazada, tenía un ciclo en el que no podía quedarse embarazada y volvía a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces las mujeres siempre estuvieron unidas al campo, es decir, al cultivo del grano, es decir, a la cerveza. Y entonces las mujeres eran las dueñas del grano y de la agricultura, mientras que los hombres se dedicaban a ir con sus cachirulos a atacar, a cazar, pues lo que tuvieran que cazar, ¿no? Y ahí dije, ostras, lo he entendido, ¿no? La unión viene de esa cosa de fertilidad. Además, la cerveza que se hacía en ese momento, que era un mejunje bastante, seguro que no nos iba a gustar a ninguno, porque debía ser como una especie de sopa con cereales y le echaban unas amapolitas y tal, pero vamos, eso debía porque de estar al principio rico. servía como alimento, además, también. Exactamente, era una bebida muy nutritiva porque al final daros cuenta que tomaba toda la nutrición del grano, bueno, y era un alimento. O sea, hay en civilizaciones donde se dice que la cerveza llegó antes que el pan, porque el pan se tenía que cocer. La cerveza no se cuece, la cerveza se fermenta. Claro. En civilizaciones es una pena porque había hecho dibujos, o sea, había encontrado ilustraciones, pero en Egipto me parece que son unas ilustraciones donde salen mujeres escupiendo en el caldero donde estaban haciendo la cerveza, porque la saliva tiene una especie de fermento, que era lo que hacía que eso fermentase, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ostras, ahí fue súper interesante ver eso. Un momento, que aquí comenta, Lorena comenta en el chat, dicen que comentan sobre las lambics, que es también un estilo de cerveza bastante antiguo, y This is Brew... Sí, cuando dice era totalmente diferente, y ella comenta ya lambics. Sí, y This is Brew diciendo que sería muy densa y ácida. Es justamente lo que imagino yo, que la cerveza sería muy densa, justamente. Sí, si buscáis, yo encontré que creo que era en Inglaterra, habían reproducido, porque lo que es súper divertido de estos poemas, que luego os leeré otro,
de Gilgamesh, sobre todo el del Kalevala, que es un poema épico finlandés, es que dan la primera receta de cerveza. Claro. Tienes que mezclar 7 onzas de cebada, etcétera, etcétera. Y hubo una cervecera, no sé si son ingleses o finlandeses, tendría más lógica que fueran finlandeses, que reprodujo esa cerveza. Creo que vendieron 30 o algo así. Bueno, No se podía beber. Han cambiado los gustos. Han cambiado mucho los gustos. Pero otra cosa que inventaron las mujeres porque eran quienes fabricaban, ¿no? Esto no tenemos documentación, pero sí tenemos dibujos, son las pajitas para beber la cerveza. Las cervezas en esa época se bebían en una especie de ánfora, ¿vale? Estas que tienen el cuello fino, y se metía una pajita bastante larga porque todos los residuos subían por la flotación, entonces se bebía lo de abajo, ¿no? Entonces, lo de beber con pajita, hay por ahí algún dibujo muy interesante. Oh, mira, Lorena está diciendo que hay reproducciones de cervezas históricas actuales. En Badalona, Cuatro Pedras, y en Begues, La Encantada. Pues ya lo buscaré también. Lorena, ¿qué haría yo sin ti, por Dios? Totalmente, voy a buscar eso. No, yo os voy a leer un pasaje súper chiquitito de esto que os he contado de la cerveza y la fertilidad y la cebada, que a mí me llamó mucho la atención. Que bueno, son varias historias. Vosotros sabéis que cerveza se dice muy diferente en los países latinos, que es cerveza, que en los países anglosajones, quitando Italia, no sabemos por qué, que es con el derivado de beer, birra, beer, etcétera, ¿no? Sí. Dicen que en los países latinos viene de la diosa Ceres, que era la diosa de la agricultura romana, Ceres, cereales, Ceresbis, cerveza, ¿no? Y aquí hay una historia muy graciosa de Ceres, que os la voy a leer muy rápidamente, porque a mí me encanta, bueno, pues para que veáis lo que estaba relacionado con la cerveza. ¿Con qué ansiedad bebes? Exclamó Abantes, hijo mayor de Celeo. Esos eran unos que pasaban por ahí. Mientras Demeter, que era Celes, o Ceres, bebía de un trago todo un jarro de agua de cebada enriquecida con aroma a menta. Demeter le lanzó una mirada severa y lo convirtió en lagarto. Pues ya está. Ceres le gustaba su cervecita fresquita cuando llegaba a casa con sabor a menta y le dijeron que qué rápido bebía y convirtió a este señor en lagarto, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que sea una historia que está en la mitología que ya cuenta cómo Ceres bebía esto, ¿no? Y luego había un rito de fertilidad muy curioso que parece que ha estado vigente hasta hace poco tiempo en los Balcanes, esto cuenta este señor, que dice que la sacerdotisa de los cereales, es decir, esta Ceres, copulaba en público con el rey sagrado, que era uno que había ganado una carrera o algo así, ¿vale? La sacerdotisa de los cereales copulaba en público con el rey sagrado en el periodo otoñal de la siembra para una buena cosecha. Y ya está. Así es como se hacían cervezas antes. Y luego una cervecita para celebrar y ya está. Pero es súper curioso y lo que comentabas también de esa receta primera que se conoce, ¿no? de la cerveza y relacionado con la mitología finlandesa y esa canción, ¿no? Que, bueno, ya dices, madre mía, es que lo que hay, ¿no? Que no se conoce o que no ha llegado. Y que tiene tantísimos años y milenios al final de historia. Sí. Y al final también, sí, no sé, ahora hacen una conexión, todo era tan, digamos, divino y todo era tan... Exacto. Sin mucha explicación lógica, sino que la mujer, la fertilidad de la mujer, la fermentación con magia y todo esto rollo que llevaba, que por un lado se pone a la mujer en una posición privilegiada, digamos, en ese momento como algo, digamos, surreal o algo divino dentro de ese imaginario, pero por otro lado también sigue manteniendo una posición de servir un poco al hombre, como por ejemplo es cuando tú mencionas sobre la diosa, la diosa, ¿dónde está? La señora que llena la boca. Ninanska. Esto es, Ninanska, que es justamente cuando sí. mencionas a ella, sí. en Orígenes,
y aún quien es como una diosa de cerveza, es la diosa de cerveza que sirve cerveza a otro dios. Y es cuando tú Sí. tienes ese toque en el blog, en el post, tú tienes ese toque de ironía que vosotros creáis una diosa para servir a un dios. Es como, joder, no podría ser solamente una Bueno, diosa pero que... yo la explicación que encuentro es que quién escribe esa historia, quién escribe, es lo que nos vamos a encontrar siempre, quién escribe la mitología, quién escribe la historia. Para mí lo bonito es que las diosas de la cerveza sean mujeres. Eso es lo que me parece más interesante, que en todas las mitologías que hemos encontrado, Sí. en la mitología sumeria, babilonia, Sekhmet, en la mitología egipcia, las diosas de la cerveza son mujeres y ahí es cuando encuentras un patrón. Lo que es muy curioso es que lo que tú dices, la cerveza tiene este doble componente. Por un lado es algo divino, porque yo creo que no entendían la fermentación, o pues luego se entendió, por supuesto, pero también ponerte un poco pedillo, pues tiene algo de divino. Tú estás bien, bebes algo y de repente ya no, o sea, o estás mejor o ya no estás bien y bueno, pues no acabas de entender qué es lo que ha pasado. Sí. Y luego, por ejemplo, Gilgamesh y en muchas otras mitologías las cervezas les convierten en humanos. Hay a varios dioses que les pasa, a Enkidu, que es el de Gilgamesh este que habéis dicho, y a Sekhmet en Egipto, que son dioses ahí súper enfadados. Estoy enfadadísimo, estoy enfadadísimo. Se bajan a la tierra porque les han mandado para algo, bájate a la tierra. Beben y de repente descubren el placer y descubren pues ponerse pedillos, descubren y se convierten en humanos o se convierten, por ejemplo, Sekhmet, que es la diosa de la guerra, es un poco como Kali. ¿Veis a Kali, que es esta diosa india que todos conocemos, que es azul, con la lengua afuera, Sí. que va ahí matando a todo? Bueno, pues Sekhmet es la antecesora de Kali. Llega allí, ha matado a todos, hay un río rojo de sangre que inunda Egipto. Acordaros de lo del río rojo, que luego lo usarán los cristianos en las plagas. Y Ra, el dios del sol, dice, hostia, te has pasado, Sekhmet. Mira, haz una cosa, bébete la sangre de estos que has matado, que te va a sentar genial. Y parece ser que entonces la cerveza era muy roja, porque en Egipto se hacía con centeno y con otra cosita que le echaban que era muy roja. Bebe cerveza y Sekhmet se convierte en Hathor, que es la diosa del amor. ¿Vale? Entonces, hay esa cosa un poco de pasar de lo divino a lo humano. Sí. Y de lo que decías tú de servir a los hombres, sí, pero las mujeres siempre se han buscado, como dice una amiga mía, siempre se han buscado las vueltas. Y eso, por ejemplo, lo hicieron las mujeres vikingas, que se aprovecharon muy bien de ese poder que tenían como eran las únicas que podían fabricar la bebida sagrada de los vikingos, que era la cerveza, que ahí está explicado al final de otro de los posts. Se dice que le echaban alucinógenos. Yo he estado leyendo un poquito y parece ser que es, bueno, en el centeno hay a veces que sale, luego os lo busco, que lo tengo por aquí, cornezuelo de centeno que tiene un poco el mismo efecto que el LSD. Entonces los vikingos iban a tope, o sea, los vikingos iban, que bajaban del barco y se lo cargaban todo y se lo tal. Pero quienes les hacían las bebidas para esto eran las señoras vikingas. Y las señoras vikingas empezaron también a beber, porque sí que es verdad que el consumo de la cerveza no ha estado separado por géneros hasta hace muy poquito, muy poquito, que a mí es algo que también me sorprendió en esta búsqueda, ¿no? Entonces las vikingas bebían, se flipaban un poquillo también con el LSD y empiezan a hacer un gesto que ha sido muy reservado a las mujeres, que ha sido la predicción y la premonición, ¿no? Veían el futuro y se convierten en Bra. Y entonces van subiendo puestos en la escala social, porque ya no solo les preparan la bebida mágica para que vayan a tope de power, sino que además les dicen lo que les reserva el futuro. Y fue una manera que ellas también tuvieron de ascender en la escala social. Pasó lo mismo, por ejemplo, con las pitonisas de Delfos en Grecia. Ellas no bebían, ellas quemaban laurel y se cogían unos chutes también bastante interesantes, pero fue una manera que tuvieron un poco de, bueno, darle la vuelta a esa servidumbre hacia el hombre que al final tenía el poder y de la fuerza. Claro, coger poder y ganar peso, sí, totalmente. Qué interesante, qué chulo. Todo esto está en el post 1, los orígenes. Sí, Laura, estoy pensando en hablar contigo después de la charla
y coge toda la información y habla con Netflix para hacer una serie, ¿vale? Pues estaría bien, ¿no? Oye, calla. Lady Pero Cerveza vamos a quitar la idea. o algo así. Voy a cortar esta parte de No directo. se sabe. Totalmente. ¿Qué será esto? Era Laura. Vale. ¿Qué más? Ah, ¿qué querías ¿Qué comentar? más? Yo creo que esa es la parte del blog, parte número 1. La parte número Ajá. 2, ya vamos a la Sister Act cervecera, que fue gracioso en las redes sociales, la interacción. No, además tengo un poco de miedo porque he visto que está por aquí conectado nuestro experto en lúpulo, y ahora tengo un poco de miedo a ver que él nos corrija y que él me diga y que él tenía razón. No, yo creo que Pero- This Brew está aquí conectado, estaba aquí conectado, no sé si todavía sigue, Lorena también. Yo creo que también mola también tener esa interacción en la red social, porque Sí, al está final genial. cada uno te viene de una fuente y como bien dijo Lorena, que está guay si tenemos una mujer que lleva todo, lleva la fama por haber luchado La cerveza. por haber luchado por el lúpulo y todo eso. Sí, sobre todo que ella lo plasmó, lo reflejó, Exacto. ¿no? Habló de ello, Sí. y Oficialmente, indagó y históricamente, profundizó, ¿no? Que a lo mejor alguien es la más lo primera había vez- hecho, pero... Sí, es la primera vez que aparece registrada en un tratado. A ver, vamos a hablar de Hildegarda, que Hildegarda nos encanta a todos, yo creo. Vamos a tener hijas que se llamen Hildegarda y yo no os he podido contar todo lo que quería de Hildegarda porque no sabía para qué públicos eran los posts, pero Hildegarda es diosa, como están diciendo aquí. Yo os lo cuento muy rápido, ¿vale? Estás diciendo. This is diosa. Estamos más o menos en el 1100, ¿vale? 1100, Europa está muy jodida. O sea, en 1100, tú si llegas a los 30 años, ya te das con un canto en los dientes porque te han muerto antes de cualquier cosa, de la sífilis, de la lepra, o yo qué sé, te han hecho el derecho de pernada, no se sabe de qué vas a morir. Hildegarda está en Baviera, es de una familia noble, allí tenían poca tele y poca cosa, como todos, y ella es la 10ª hija de esta familia noble, y le dan como diezmo a la iglesia, ¿vale? La iglesia, es que nos va a salir varias veces la iglesia con la cerveza, porque yo también lo decía, ¿por qué los monjes beben cerveza? No, una pregunta que yo tenía y lo he descubierto con esto. Total, la iglesia te pedía el 10% de todo lo que ganases en un año y ya de paso, pues que le dieses el hijo número 10. Pues ya que estamos, pues el 10. Claro. Ya tienes 10, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Uno más que uno menos. 9 y A uno ver. bien. Claro. Y entonces Hildegarda le dijeron, nena, te ha tocado, eres la 10, te vas a ir a un convento. Mira, Hildegarda vino a verle la Virgen, porque Hildegarda fue muy feliz. Hildegarda murió a los 80 años, que eso no se ha visto en 1100. Estaban ella y Matusalén allí, ¿sabes? Comiendo pipas. Hildegarda fue muy feliz. Entonces Hildegarda entró a los 8 años en un convento, creo que eran benedictinas, aunque hay gente que dice que Hildegarda fue quien fundó las primeras breguinas, ¿vale? Que era como una orden aparte que solo aceptaba mujeres, porque antes los conventos eran mixtos. Bueno, no eran mixtos, estaban juntitos y se les solía unir un pasillico, por si acaso, ¿vale? Pero bueno, entonces ella va allí, está formada, a los 18 años hace los votos y a los 38 se convierte en abadesa. Es una edad ya mayor, porque como os digo, llegar a esa edad era importante, ¿no? Y entonces, joder, yo siempre se lo digo a mis amigas, yo si hubiese tenido que nacer en esa época, por Dios, monja, porque monja, vives bien, comes bien, no tienes que lavarle los calzoncillos a nadie, no te están teniendo hijos a tutiplén, o sea, tú estás allí, te levantas por las mañanas a maitines y tal, luego te vas al huerto, luego te vas un ratito a escribir a la biblioteca, y así estuvo Hildegarda toda su vida. Hildegarda es sapientísima, tiene unos 46 tratados de todo, pero ella estaba muy centrada en la botánica. También escribió mucha música. Algunos dicen que fue la primera escritora de ópera. Escribió muchísima música y otras muchas cosas. Pero sobre todo le gustaba mucho la botánica y la salud, ¿no? Entonces yo imagino que ellos tenían allí su huertito, se iban a dar paseos por el campo alemán y yo lo digo en el blog, ¿os acordáis de esta película que también es el libro de Humberto Eco del Nombre de la Rosa?
que están todos allí, el botic, pues yo me imagino eso. Hildegarda, en uno de sus tratados, que se llama Causa y Curae, o sea, causa y curación, habla de, es el primer registro que se tiene del uso del lúpulo en la cerveza. ¿Qué pasaba con la cerveza? La cerveza es este mejunje que habíamos hablado, que era bastante ácido, bastante espeso, debía de ser muy dulzón también, porque Hildegarda habla que provoca ceguera, y a mí eso lo relaciono rápidamente con la diabetes, una diabetes avanzada que provoca ceguera. Y además era un mejunje que se podría rápidamente, porque no tenía buenos niveles de fermentación. Y parece ser que en Baviera había muchísimo lúpulo, que además un detalle que a mí me pareció muy bonito y muy poético, y yo no sabía, y que me corrijan si no está bien, es que es la flor femenina del lúpulo la que se añade. No sé si es así. Sí. Qué bonito, la flor femenina, pero si es que si esto no es un círculo que se cierra. Totalmente. Entonces ahí debe de haber lúpulo como amapolas en mi pueblo, mucho. Y dijo Hildegarda, vamos a probar. Y oye, le dio buen resultado. Y entonces en su tratado pues dice que el lúpulo añade acidez, que mantiene la cerveza más tiempo, etcétera, etcétera. Y se lo recomienda fervientemente a sus monjitas, que a mí es lo que más me gusta. Porque se dice que es la primera que habla, o que es la inventora, más que la primera, porque se le atribuye esto. Porque el lúpulo estuvo sin usarse a nivel masivo hasta 1400, luego paró y luego hasta 1700 o así, cuando ya se pudo volver a usar, y sobre todo con todo el tema de la colonización del Nuevo Mundo es cuando hubo el grandísimo boom del lúpulo, y luego ya llegó Pastor y todo este tema, ¿no?, de la fermentación. Pero bueno, ahí está Hildegarda con sus monjitas y les dice, chicas, bebed cerveza. La cerveza es muy buena, la cerveza os va a dar color a las mejillas, esto es literal, lo dice así, y os va a hacer engrosar las carnes. Entonces, claro, estaban las cervezas. Yo monja. Oye, no era mala opción para el año 1100. Yo estoy de acuerdo que no estaba mal. Cualquier cosa que te no era mala opción. A mí un dato muy curioso que me ha llamado mucho la atención y que se ha seguido haciendo hasta hace muy poco es que en los periodos de ayuno, en la religión... Ostras, justamente iba a hablar sobre esto. Eso me llama mucho la atención. En los periodos de ayuno, en la religión católica y en todas las ramas del cristianismo, sobre todo el catolicismo y el cristianismo, yo he encontrado que durante los periodos de ayuno, que son mucho más largos de lo que nos pensábamos, porque al final, bueno, pues estaba la cuaresma, había periodos importantes, se ayunaba, pero se podía beber cerveza. Es que me pareció muy fuerte cuando yo vi en el blog y yo decía... Y entonces, ahí lo uní con todos estos monjes belgas que han hecho tantísimo por las cervezas y que además crearon toda una clase de cerveza, porque ellos hacían cerveza en los conventos. Fíjate, yo nunca lo había pensado. Yo los curas y el vino lo veía, pero los monjes y la cerveza, no. Sí. Y bueno, Hildegarda me parece maravillosa. Bueno, y también está un poco ligado a lo que comentabas tú también en los posts, ¿no? Que a veces era mejor beber cerveza que beber agua, porque el agua al final tenía más problemas y te podía causar enfermedades, mientras que la cerveza, ¿no? Y claro, era bueno, pues hay ayuno y no era bebe agua, bebe cerveza, que va a ser mejor. Sí, muy curioso. Y ya está. Sí, totalmente, me parece... Pero bueno, yo me repito, me hubiese encantado estar en ese convento en ese momento. Creo que hubiese sido muy interesante. Si hay gente que está interesada en la figura de Hildegarda, a ver, aquí dice, le ponían líquido para que los monjes bebieran menos y trabajaran más. Bueno, a Hildegarda no le caían bien los monjes, porque ella tenía una muy buena amiga. Luego hay varias teorías que dicen que Hildegarda era lesbiana, porque tenía una muy buena amiga que la sacaron del convento. A ver, estamos hablando de que era un entorno privilegiado, pero era un entorno muy cerrado, ¿vale? Y siempre le venían un poco a tocar las narices. Y entonces una amiga suya que se quedó embarazada, y entonces descubrieron que no había sido el Espíritu Santo, sino que habían sido los monjes de al lado. Porque parece ser, pues que, bueno, pues que de vez en cuando, pues eso. Y entonces Hildegarda fue una de las primeras monjas, que luego lo hizo Santa Teresa también. Yo soy de Ávila, conozco mucho a esta otra, que pidió que se separasen,
que se hiciesen conventos separados de hombres y mujeres. Entonces cogió a sus monjitas y se les llevó un poquito más lejos a un convento solo de mujeres. Por eso dicen que es el origen de las breguinas, que las breguinas siguen existiendo ahora y es una especie de orden laica de mujeres dedicadas bueno, pues al estudio, a la contemplación, etcétera, pero que fueron muy poderosas en la Edad Media porque era una manera de poderte un poquito escapar del sistema que no te dejaba mucha más opción que, bueno, pues que casarte y no podías prácticamente estudiar, vamos, prácticamente. Pero bueno, yo os contaba en el post, yo os quiero contar una cosa de Hildegarda, si podemos. ¿Qué hora es? Sí. Sí. Bueno, Hildegarda. Si queréis saber más de ella, hay una película muy interesante que además está libre en Facebook, en YouTube, que se llama Visión, que cuenta la historia y que además la música, la banda sonora, es música que compuso San Hildegarda. O sea, que aquí un poco más se te escribe el guión, es que era la leche. Ella vuelve para actuar también. Ella te hacía de todo. Bueno, luego la película se toma sus licencias, pero es súper, súper interesante. Hildegarda, os habla de Santa Teresa de Jesús, porque me recuerda mucho, ella empezó a tener visiones a los 8 años. Yo tengo una teoría sobre eso. Y bueno, empezó a tener visiones y Dios le empezó a decir que hiciese esto, que hiciese lo otro, como Santa Teresa, que también tenía visiones. Y fijaros, en la Iglesia Católica hay un título especial que se da muy poco, que son los doctores de la Iglesia, ¿vale? El doctor de la Iglesia es que, o sea, eres santo y luego ya eres doctor, ya te has sacado el doctorado, o sea, ya eres la repera. Y solo hay 4 mujeres doctores de la Iglesia, Santa Hildegarda y otra de ellas es Santa Teresa de Jesús. O sea, Santa Catalina y Santa Teresita del Niño Jesús, que esa era más light. Pero bueno, a mí me parece súper interesante. ¿Y por qué os cuento todo esto? ¿No? Porque ya nos empezamos a topar con la Iglesia, porque vamos a llegar a la Inquisición y decirme, cronometrarme, que yo me lío mucho, pero es que Hildegarda le daba todos los palos. Hildegarda a ella le importaba mucho la salud de sus monjitas y esas cosas, y entonces escribe un tratado, o escribe muchos, y dicen también que es la primera escritora, ya no os digo mujer, ya, la primera escritora que habla del orgasmo femenino en 1100. ¡Wow! Convento, cerveza, con los monjes que les ha tenido que echar lejos. Y dice Hildegarda lo que hacía. Yo os voy a leer lo que dijo Hildegarda palabra por palabra y luego vosotros pensáis si aquí había estudio de campo o no, ¿vale? Y dice Hildegarda, pero esto es, no, ahora vamos a, en serio, 1100 es impresionante, ¿vale? Vale. Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a él el placer en la unión y eyacular su semen. 1100, Hildegarda, eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre sostiene una cosa dentro de la mano. Que le da el momento de gusto. Y Laura, claramente con una descripción como esta, tú no vas a estar asistiendo, viendo una persona pasando por todo esto, ¿sabes? Voy a apuntar. Mira, yo creo que Hildegarda no se lo contó ninguna amiga, no. Yo creo que ella lo había sentido en sus carnes, porque yo he visto, o sea, he visto pocas explicaciones. Realmente ella lo que habla aquí, las traducciones siempre son un poco complicadas, ¿no? Pero ella lo que desarrolla en este pequeño tratado, que es un tratado para mujeres casadas, es que si tú amas a tu marido, vas a tener más posibilidades de concebir. Pero, nena, bueno, yo creo que te hemos pillado. Sí. Te hemos pillado. Totalmente. Y qué bien, me parece lo más revolucionario de todos, que ella haya cruzado la frontera de todo esto, no solo de la ciencia, pero de la sexología y todo esto, en su época, para buscar información, porque me parece lo más ver una mujer con tanto poder de conocimiento y utilizando el conocimiento para tantas cosas buenas, porque
ya hablando un poco de religión, hay momentos de la historia de la humanidad que la religión mantiene la información solo para ella y ahí Sí. vemos que un papel tan importante que tiene la mujer aquí de utilizar la información para divulgar conocimiento. Eso me parece brutal y delgada, totalmente. Yo os he contado un poquito todo esto también para poner en contexto, y eso es lo que os he dicho antes, la historia es cíclica, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Pero justo ahora, después de Hildegarda, pasan 200 años, así en un plumazo, y nos vamos a acercar ya al momento de la Inquisición, ¿no? En Europa. Sí. Todos sabemos lo que es la Inquisición, la Iglesia, etcétera, etcétera. Y aunque nos parezca sorprendente, tiene, ay, perdón, me asusta mi gato, tiene una increíble repercusión sobre la cerveza. ¿Lo cuento ya o tenéis alguna duda? Sí, porque ahora empezamos Cuento. la transición de maestra cervecera para brujas, ¿no? ¿Cómo? Es que ahora Porque entonces pasa hacia brujas, sí. el post 3 Sí. que es de maestras cerveceras para brujas. Exacto. A ver, la mujer no estaba bien. Nunca hemos estado bien. Pocas veces nos hemos estado bien. En el Renacimiento sí que es verdad que se les permite un poquito acceder a las artes. Empieza todo el rollo del amor cortés, o qué bonita eres, tus dientes como perlas, sí, lo que tú quieras. Pero bueno, estamos todavía en casa moviendo el caldero, haciendo la cerveza. La cerveza que se consumía vamos a ponernos ya, estamos en 1300, 1400, ¿vale? La cerveza se hacía para consumo del hogar, porque volvemos... ¿Os habéis leído Los Pilares de la Tierra? A mí me llamó mucho en Los Pilares de la Tierra la atención que se pasaban las 500 páginas de la novela bebiendo cerveza. Y yo decía, cabrones, ¿tienes que construir una catedral? ¿Beber agua? Sí. Bueno, pues volvemos a lo mismo. La cerveza era mucho más sana que el agua, porque el agua era agua no potable, producía muchas diarreas, difterias. Entonces la cerveza, con la fermentación que tenían, y además era nutritiva. Bueno, pues ahí está la mujer haciendo su cervecita en casa. Y cuando había un poquito de excedente de cerveza, se les permitía venderlo fuera de casa, ¿vale? Daros cuenta que estas mujeres pues ya se empiezan un poquito a especializar, ya saben qué hierbas tienen que echar, ya saben en qué momento se tiene que hacer la cerveza, no en todos los meses del año, que esto los compañeros que son fabricantes de cerveza lo saben bien. Bueno, ya son mujeres que tienen cierto conocimiento, sobre todo un conocimiento de herboristería y un conocimiento de pociones. Ya veis por dónde voy, ¿no? Pociones. ¿Qué pasa? Bueno, Pues pero llega al la final Inquisición. un poco también es química, ¿no? Es Claro. un conocimiento que se ha adquirido con tanto tiempo. Claro. Y además esta cerveza empieza ya a dar bastante dinerito, sobre todo en toda la parte norte de Europa, ¿vale? Que siempre han sido mayores consumidores de cerveza. Alemania, todo el norte de Europa. Y ya empieza a ser importante. Y estos excedentes se está empezando a pasar de una sociedad agraria al principio de una sociedad comercial, ¿vale? Y daros cuenta que estamos a puntito de descubrir el nuevo mundo, que ya empieza a haber mucho comercio, ya empieza a haber grupos sociales que están cogiendo cierto poder económico y cierto poder del consumo y de las fábricas. Y estas mujeres, bueno, ya hay mujeres que han empezado a tener un poquito más de solvencia económica con esta venta de cervezas. Es la gran época de los mercados en las ciudades, los típicos mercados medievales que vamos ahora en septiembre cuando tenemos nada que hacer, pues ahí nacieron, todo este tipo de cosas, ¿no? Y llega la Inquisición. Y la Inquisición se lleva por delante todo lo que pilla. No voy a entrar aquí en temas de quién, cómo, dónde y por qué, pero sí que es verdad que evidentemente, aparte del tema religioso que existe, hay un tema de dominación y hay un tema de control, ¿no? Y hay un tema de control, del control del poder. Una vez que la Iglesia toma el poder político, bueno, pues ya está, pues ya lo tiene ahí. La Inquisición fue muy diferente en España que en Europa. Voy a empezar primero por España porque tiene menos que ver con la cerveza y luego en Europa. En España básicamente lo que se buscaba eran a los judíos, a los criptojudíos y bueno, a los pocos árabes. Árabes que habían dicho que se habían convertido y no se habían convertido había menos. Pero judíos que habían dicho que se habían convertido y no se habían convertido había más, había bastantes. Además bueno, tenían bastante poderío económico porque ya sabéis que eran los prestamistas de la corona, etcétera, etcétera. Entonces aquí se centraron mucho en ver si comían cerdo o no. O sea, era su
¿Comer cerdo? Bien. ¿No comer cerdo? Te quemamos. Básicamente fueron 200 años buscando eso, ¿no? Pero no hubo una especial caza de brujas. Sí que es verdad que se cazaba, o sea, que se atacaba igual a los hombres que a las mujeres, primero porque las mujeres estaban más unidas a todos estos ritos ancestrales, y luego, bueno, el judaísmo se transmite por la madre. No sé si eso lo sabéis vosotros. El Sí. judaísmo es como el islam, se transmite de madre a hijo. Entonces, bueno, pues cuanto más, mejor, ¿no? Ya está. Pero no tenía tanto que ver con la cerveza. Pero nos vamos a Alemania, que allí en Alemania tenían muchísima cerveza y muchísimas mujeres que se iban al mercado a vender sus excedentes de cerveza. Y aquí es cuando Sammy lo sabe bien, porque bueno, con todo él flipamos con la relación que tienen las brujas, pero las brujas como esos estereotipos que conocemos de gorro puntiagudo y señora con escoba y gato, y la cerveza. No sé si lo habéis leído en el blog, pero las mujeres que fabricaban cerveza, que se les llamaba alewis, creo, alevives. Sí. Disculparme por mi alemán o inglés o alewives. Las alewives eran unas mujeres que hacían cerveza y que su... Mira, vosotros sabéis, por ejemplo, que las peluquerías, estas cosas que giran blancas, azules y rojas, vienen de la época medieval, porque pues igual, ellas tenían sus insignias, que era que colgaban una escoba en la puerta, que era que tenían gatos dentro de casa porque los gatos se comen a los ratones y los ratones se comen el trigo, y tenían grandes calderos humeantes donde movían mejunjes, y además tenían unos gorros bastante altos para que cuando fuesen al mercado se les viese por encima de la multitud. La Inquisición les empieza a dar caña. Les empieza a dar caña porque, bueno, Que pueden controlar, las saben actas... que ellos no tienen el poder ahí. Exacto. Tienen el La conocimiento, excusa, tienen el poder y uy. la excusa es que eso que beben hacen que la gente se emborrache. Hola, bien. Y que eso provoca orgías, rituales demoníacos, Sí, etcétera, y que etcétera. los están poseyendo, ¿no? Con las pócimas, sí, sí. La verdad es que, por supuesto, era una grandísima excusa para quemar gente y tenían ya compradas un par de palets de madera de quemar gente y tenían que usarla, pero también había una apropiación de ese conocimiento y sobre todo de esa fabricación. En 1700 ya no hay más mujeres que fabriquen cerveza en Europa, se han formado los primeros gremios cerveceros, gremios que absolutamente dejan a las mujeres fuera, por supuesto. Nunca las habían incluido, pero ya era... O sea, una vez que tú quitas el conocimiento a alguien, ya está, le has destruido, le has sacado fuera. Ya no hay más. Pero bueno, me pareció súper interesante cómo se ha transmitido esa iconografía de la cervecera, de la productora de cerveza, a las brujas, ¿no? Qué curioso. Sí. Qué curioso. Y Y como además fue también una encontré forma que era... de intentar quitar el poder a alguien, ¿no? A un, digamos, a un estamento que había, que era la productora de cerveza, y como eso luego pervive en nuestros días sin tener ni idea del origen. Y además encontré también que era una labor que se les dejaba hacer a las viudas, porque bueno, de algo tenían que vivir, ¿no? Y eso todavía reafirma más ese mito de mujer vieja sola. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Aquí está diciendo Lorena que hay, al hilo de este momento, os recomiendo la serie de Netflix, Oktoberfest. Pues lo voy a mirar, no sabía que había un Oktoberfest en Netflix. Pues nada, apuntada. Apuntado. Apuntada ya. Sí, sí, sí. Genial. Sí. Y esto me parece muy, muy brutal porque justamente lo que decía Lorena un poco antes también aquí, que es it's all about money, es todo sobre dinero, es como voy a crear el gremio, voy a quitar las mujeres, voy a seguir aquí y ellas que se quieren por detrás o lo que sea, porque al final es siempre ese, desafortunadamente en la historia tuvimos ese momento y donde el hombre es quien domina, el dominante, es siempre la supremacía, ¿no? Es una pena. It's all about money y veremos que es la dinámica que sigue un poco hasta nuestros días, ¿no?
Lo que pasa es que luego aquí ya si nos ponemos un poco más sociológicos lo veremos sobre todo al final, ¿no? En el último siglo. Hay algo que es muy perverso en la sociedad y que funciona muy bien en la sociedad heteropatriarcal o en cualquier tipo de sociedad con diferentes clases, que es la división del trabajo por géneros. Y eso pasará luego en la revolución industrial, ¿vale? En el momento en el que tú dices que un mismo trabajo no lo puede hacer igual un hombre que una mujer y que haces trabajos destinados solo a un tipo de sexo, por ejemplo, lo que pasaba en las fábricas, ¿no? De Inglaterra, Dickens, todos tenemos la imagen. Las lavanderas solo podían ser mujeres porque las mujeres lavamos mejor de toda la vida, ¿no? Y ya está, no hay más. Y ni siquiera es una cosa física porque lavar es complicado. En el momento en el que haces una diferenciación de acceso a los puestos de trabajo por género, se hace también un escalado de valor monetario y un escalado de calificación. Entonces dicen que las mujeres no pueden subir a eso porque están menos cualificadas. Es lo que va a pasar con la cerveza. Es decir, hasta ya cuando veamos que se vuelve la mujer realmente al mundo empresarial, bueno, pues el hombre va a llevar los puestos altos, sobre todo en Estados Unidos, cuando ya se hacen las grandes cerveceras, pero la mujer va a seguir en puestos de producción, ya no como una especialista de la cerveza o como algo a lo que está unido históricamente, sino porque va a haber trabajos menos remunerados, menos cualificados, que van a estar única y exclusivamente permitidos a las mujeres. Eso es una manera de control también, porque si tú tienes un tipo de trabajo al que solo pueden acceder las mujeres, va a ser muy difícil que puedan subir, ¿no? Claro. Entonces es a nivel sociológico y capitalista, porque al final, en el momento en el que entramos en el mundo del trabajo, estamos hablando de eso, es una manera de control. Sí, Es una manera de control. totalmente. Sí, sí. Y ahí venimos entonces al momento de la descubierta del nuevo mundo, ¿no? Que es toda la América y los viajes y la búsqueda por, no sé, por nuevas tierras, como si fuera una descubierta, que no lo es. Porque ya, Como si no estuvieran allí era antes. pequeño, que nosotros en Brasil ya existíamos, Descubiertos nos estábamos ahí. por vosotros mismos. Sí, particularmente, ¿no? Bueno, sí, lo de descubrimiento yo creo que, bueno, no sé si lo tenemos superado, desgraciadamente no. Vamos a decir que colonizaron nuevas tierras. Esto Es es. mejor, ¿no? He encontrado muy poquita información sobre la colonización española. También es verdad que históricamente hay menos tradición cervecera. Sin embargo, la primera fábrica de cerveza que se encuentra documentada es de un sevillano, seguramente un noble sevillano, que fue allí y dijo, voy a hacer cerveza. No le salió bien. No le salió bien porque no había cebada, no había lúpulo. La gente que ya vivía allí tenía sus propias bebidas rituales, evidentemente, como en todas las culturas. De hecho, volviendo al principio, se dice que la primera cerveza tiene potorrosísimos años y se hizo en China con un licor de arroz. No funcionó. Un par de siglos después, bueno, estamos hablando de 1500, ya en 1700 empieza la colonización masiva de Estados Unidos. Los ingleses son más listos, se llevan las cervezas en el barco, porque dicen, bueno, tenemos para unos cuantos meses, no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y se llevan las cervezas. Que tengamos cerveza, eso seguro. Que es súper curioso también toda la relación de la cerveza con el comercio y con el barco, porque me acuerdo cuando estuve escribiendo sobre las Indian Pale Ale, que es un tipo de... Corregidme. IPA. Al final Las IPAs de toda la vida. Bueno, pues que es un tipo de cerveza que se inventó cuando hacían esas larguísimas travesías hacia las Indias, que le iban añadiendo lúpulo, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí les pasó un poco lo mismo. Metieron un par de barricas, llegaron en bastantes buenas condiciones y dijeron otra vez a la señora Mary Kane, ponte a hacer cerveza en casa, ¿no? Y bueno, pues Mary Kane se puso a hacer cerveza y ahí estuvo. Hay por ahí una leyenda que lo vais a encontrar bastante en internet, que la mujer de Thomas Jefferson, Martha Jefferson, hacía una cerveza estupenda y maravillosa. Sí, nos ha fastidiado. Tenía una hacienda con 600 esclavos, ¿sabes? Claro. Pero bueno, bien, la señora tenía sus recetas de cerveza. Esto sí que nos indica que seguía habiendo esa tradición de hacer cerveza en casa. Y así se quedó, empezaron a surgir las grandes cerveceras,
siempre con nombres masculinos, Anson y sus Sí, hijos, y luego muchas veces con las señoras detrás haciendo las recetas y haciendo toda la gestión. Sí, Y ya todo se acelera un poco, ¿no? También porque cuanto más nos acercamos, más información tenemos. Llega la ley seca, los años 20, todos tenemos en la cabeza lo que pasa, se prohíbe el alcohol, vuelve otra vez la cerveza a casa. Ahí no o sea, no tenéis esta imagen de la típica bañera de cobre y ahí, pues así sí. fue. Lo que pasa que era aún más arriesgado. La cerveza estuvo prohibida la producción artesanal y casera en Estados Unidos hasta 1970, que es una Sí, pasada, ¿eh? sí, brutal. sí. Es una pasada. Y volvemos a lo mismo, economía. ¿Qué significa si una producción artesanal está prohibido? O sea, es que es muy fuerte, es que esto es como si prohíben a mi abuela hacer pacharán. Es Sí, que es sí, sí. producción artesanal, es que es para consumo propio. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que lo que estaba pasando ya ahí es que empezaba a haber una industria cervecera muy importante y había un control económico muy importante, ¿no? 40 y los 50, vuelve otra vez a subir. Las mujeres entran en las fábricas, porque acordaros que los hombres estaban en las guerras y tal, pero entran como meras embotelladoras, literalmente. Y ahí empieza algo bastante perverso. Empieza a unirse la imagen de la mujer a la cerveza, pero como objeto de consumo. Mm. Hasta entonces, bien que mal, la mujer bebía cerveza y a la mujer se le mostraba bebiendo cerveza porque además acordaros que era algo familiar. O sea, tú te ibas a comer con Martha Jefferson y su marido a la Casa Blanca y te ponían una cerveza, le ponían una cerveza a los niños y era una bebida familiar. En los años 30, 40 ya se empieza a asociar mucho ese rol de mujer con la pin-up, Sí. con la embotelladora sexy, bueno, pues con todo este tipo, ¿no? Sí. Siendo todavía consumidoras de cerveza, todavía se seguía consumiendo cerveza. Hay por ahí alguna imagen bastante interesante de pin-up bebiendo cerveza, ¿no? Coca-Cola, bueno, todavía todo tenía un componente un poco erótico de más, pero ahí seguían. El gran cambio que yo veo aquí, que descubrí, es cuando la mujer se convierte absolutamente en un objeto de consumo y la cerveza beber cerveza es algo masculino. Que eso pasa pues a partir de los años 60, 50, 60, Mad Men, Mad las Men, agencias sí. de publicidad, Sí. la mujer te espera en casa con su falda y su mandil y sus Y toca la tacones cerveza. y la cerveza. Y la Sí. cerveza porque tú has tenido un día muy duro, eres un macho que trae... Y lo que me parece súper interesante ahí también es cómo cambia, cómo otra vez se hace una diferenciación de género para lo que tienes que beber. Es decir, la cerveza y el whisky son de machos y, por ejemplo, las mujeres, ¿qué pensaríais que beben las mujeres en los años 50, 60? Porque bebían mucho, ¿eh? Bebían, lo hemos visto en Mad Men, tú Sí, estabas pero preñada y los fumabas y cócteles bebías. estos, Sí, ¿no? Que los cócteles. preparaban para las mujeres. Unos Sí, sí. cócteles, un martini, como mucho, un vino espirituoso. Es la gran época de Sí, los los vinos espumosos, espumosos. sí. Y fijaros que eso a mí me llama la atención, que es algo que yo creo que aún se mantiene. Hay bebidas de hombres y hay bebidas de De mujer. mujeres. Y no solo cerveza, ¿eh? O sea, un whisky solo, pues seguramente se lo den al hombre que está en la Sí. mesa, ¿no? De la comanda. Súper interesante. O sea, a mí me parece un tema muy, muy interesante cómo los gustos de consumo se pueden manipular. Martini, un martini seco, mientras con esos delantalitos y esas faldas con cancán, que eso, o sea, es una verdad. Sí. Parece ser, no lo sé. Sí. Cómodo seguro que no era. Pero bueno. Sí, pero eso que estás diciendo, Laura, es flipante como pensar sociológicamente, si puede decir sociológicamente, cómo la historia empezó a crear cajitas donde voy a poner a la mujer asociada a esta bebida, a ese sitio, a ese espacio, y esto fue un proceso a largo plazo y se nota de dónde viene eso, de los dominantes, porque está por encima de la pirámide, ¿sabes? Y pensar que eso se refleja hasta en una bebida, Hasta lo que hay que beber. hay que ver, es brutal. Es como, ¿en qué momento, sabes? ¿Por cómo? Es que...
Y esto es justamente porque se pierde el poder de información, el poder de reivindicar y el de poder realmente participar del mercado. Y ahí cuando Sí, hablamos un poco de esa igualdad de mujeres serem más jefas, haber mujeres más emprendedoras, haber más mujeres líderes y todo esto, es justamente para ecualizar el pensamiento social que hubo un desequilibrio a lo largo de los años sí. que generó hasta un problema que una bebida era de mujer y una bebida era de hombre, ¿sabes? Que imbecilidad se generó por ese Es, desequilibrio es, social. es imbécil, pero todos hemos crecido con eso en el fondo. O sea, Totalmente. lo alucinante es cuando te das cuenta del Matrix, me vais a entender bien, o cuando te das, sí, es Sí. cuando te das cuenta. Yo tengo una teoría, es que cuanto más cajitas se hacen y más claras y más definidas están esas cajitas, más controlas a la gente. Ajá. Porque en el momento en el que te quieres salir de esa cajita, hay una lucha, y la lucha da pereza, y la lucha fastidia, y la lucha... Entonces muchas veces vas a decir, pues bueno, pues me quedo, ¿no? Sí. Y vuelvo un poco a lo que hemos dicho al principio, el feminismo y todas las luchas de igualdad en general son muy globales, son muy grandes y necesitamos gente arriba que lo mueva, pero son muy pequeñas también. Es irte a un bar y eso, y pedirte una bebida que puede que choque. Y que a lo mejor tu madre te dice, nena, no, que es otra cerveza. Dice, pero si mi hermano se ha tomado 6. Ya, pero no es lo mismo. Dice, pero no es lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Entonces ya, todas estas luchas es una chorrada nadie somos héroes, por esto, ni nadie lloramos por la noche. O sí, o sí, o a Hostia. lo mejor hay gente que llora por la noche porque se ha encontrado esta reacción o porque le han metido en una cajita identitaria de género, de gustos, que no le corresponde. Pero no le corresponde, no porque no le corresponda, sino porque alguien le ha hecho esa caja. No sé si me he puesto un Mm. poco intensa a estas horas, pero no sé si me he explicado, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. sí, por sí. eso para mí es súper interesante, súper interesante. Sí. Y lo bueno es, como dices tú, después de todo este proceso de tantos años y miles de años, un poco llegar a los años 70, ¿no? Como te decía, afortunadamente llegar a los años 70, que es donde se volvió a empezar a poco a poco ir ganando terreno, ¿no? Ir ganando visibilidad y donde ha hecho o empezó a sembrar la situación para el día de hoy o la actualidad, ¿no? Donde la mujer va ganando ese peso, vuelve a, a situarse en posiciones más de poder, relevantes, con visibilidad, ¿no? Como hemos estado teniendo en las charlas, ¿no? Que Sí. se les ve, que están ahí y bueno, que todo empezó, como comentabas tú en el último post, ¿no? A partir de los 70. Y vino unido también a un cambio social, o sea, los 50, los 60 y llegan los 70 y la sociedad quiere luchar contra lo establecido. Y lo que es muy gracioso en esa época es que la cerveza era muy contestataria, o sea, beberte una cerveza siendo mujer... ¿Visteis la foto de Janis Joplin que os Sí, envié, que a mí sí, me parece claro. maravillosa? Esa es la Tiene publicación. casi el mismo nivel de fuerza, o sea, una mujer que se abre la cerveza glu glu, que fumarse un porro, porque era como romper todos los Sí, esquemas. O sea, eres mujer, llevas pantalones, estás en un... Eres fea, sí. además, que eso No me ya, bueno, depilo y fea, no fea. me depilo y me tomo una cerveza de Sí. más. No me despilo, estoy Mira a cómo gusto, soy. estoy clic, glu glu, bebiéndome una cerveza, que era algo reservado a los machos o a los que iban con Harley Davidson. Sí, Oye, Ajá. pues mira, pues bien que llegan estos movimientos. También es verdad que vino muy unido a un movimiento que es el craft, Art and Eso Craft, es. ¿no? En los 70 fue la vuelta a lo artesanal, a las pulseritas de cuero y fuera de coña a la bebida, a hacer cosas artesanales, ¿no? Y se ya, quitó esa ley que ya consumo habíamos de hablado, proximidad también, ¿no? De ir a lo se quitó local. esa ley. Mira, yo voy a decir una cosa, y os adelanto lo del post y lo que he hablado con alguna compañera. Yo creo que el camino y la visibilidad de la mujer en el mundo de la cerveza sería mucho menor si no existiese la cerveza artesanal. Mm, Porque la cerveza artesana y todo el mundo empresarial de la cerveza artesana sí que permite la entrada a las mujeres. Porque volvemos un poco a lo mismo.
Son entornos más pequeños, donde quizás a priori te puedas encontrar, bueno, algún estereotipo más, pero al final son empresas más familiares, hay muchas emprendedoras, o sea, tiras para adelante, son cosas más chiquititas. En cambio, esta visibilidad en el mundo empresarial grande, Lager, que le llaman en Estados Unidos, Sí. imposible, porque los años 80 y los 90, la imagen que nos vendieron de mujeres empoderadas, I Know Your Mama, G-Lo, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso era una lucha, pero con unos códigos muy masculinos. Entonces, hubo muy poquita gente que llegó a... No, el techo de cristal sí, es que nadie rompió el techo de cristal. Simplemente se adoptaron unos códigos masculinos. Entonces, afortunadamente, en la cerveza artesana, y además esto es lo que me encanta, tenemos mujeres en todos los aspectos. O sea, hay sommelier, hay todo, todo, Maestras, todo. Hay químicas, hay quien maestras. la empresa, quien todo. hace las Sí. etiquetas, quien hace todo. O sea, Sí. todo de las partes. Pero Todo, al final, esto todo. que estás diciendo tú del movimiento craft es que justamente el sentimiento sigue el mismo de cómo nació, de colaborar, cercanía, no pensar mucho en género. Algunas veces se dice cerveza no es hombre ni mujer, es una bebida, ¿sabes? Porque es algo que es para todos y todas y punto. Y yo creo que esto en el mundillo de cerveza artesana está muy bien hablado. Y yo creo que es algo que cuanto más hablemos, quizás inspiraremos otros mercados también a pensar sobre esa igualdad que se puede generar en tantos otros, digamos, departamentos o sectores de mercado, ¿no? Pero mira, es lo que dice Lorena y incido en esto. O sea, la mujer está en todos los aspectos. Ya dice legislación, control, calidad, distribución, export. Pero vuelvo a lo mismo porque creo que es importante no caer en esa trampa que os he contado de que haya puestos por género. No. O sea, habrá maravillosas financieras y malísimas financieras, maravillosos financieros y malísimos financieros, porque no depende de, va a decir una barbaridad, pero me habéis entendido. Pero al ser hacer este movimiento artesano más cercano es mucho más fácil, ¿no? O más visible, no sé si más fácil. Eso quizás nos lo tienen que decir las compis que trabajan ahí si es más fácil. Creo que sí que es más visible al menos. Sí. Eso es lo que pienso. Sí, quizás yo lo que sentía, y ellas que tienen que decir, esta Lorena al menos y Maite, por ejemplo, hablando sobre el mercado y todo esto, hay también una cuestión que la mujer ya no pide permiso para entrar porque ya tiene el poder, el money, el dinero para poder acceder a lo que quiere cuando quiere. Entonces también yo creo que eso es algo que el mundo cambió muchísimo con la participación de la mujer en el mercado del trabajo, todo esto, pero es verdad, particularmente lo que he escuchado de las mujeres es que en general la mujer es mucho más bienvenida en el mundo de la cerveza artesana cuando pensamos en mundillo, aunque hay todos los estereotipos hipster, como habíamos comentado al principio, que son cosas que poco a poco tendremos que charlar, pero intentar romper poco a poco, ¿no? Sí. Esto es. Sí. Y Laurita, yo no sé cómo no nos han echado de Instagram. Aquí, es verdad, ya pasamos de una hora. Ya llevamos una hora. Sí, ¿en serio? Sí, porque no, alguien nos está escuchando muy atentamente. Ya se pasaron. Alguien nos está escuchando. Alguien nos está escuchando con una cerveza en la mano. Ahora mismo está apuntando todo. Y o les ha gustado mucho, nos mandan los geos a casa. No sé qué va a pasar. Un agradecimiento muy fuerte a 4 personas que al menos me he fijado: This is Brio, Lorena, La Patente y María, que estaba al principio también, que son las 4 personas que interactuaron con nosotros aquí desde el comienzo y llevamos más de una hora aquí. O sea, muchas gracias de verdad. Que además que Marta Aguilera, que está por ahí también. Está por ahí. Un saludo. Sí. Y Lorena Brio, me encanta a vosotros también, que siempre aportan tanto contenido, tanta información importante al mundo de la cerveza. Ya estoy deseando hacer otra charla con Lorena. Y Brio, tenemos nuestra charla pendiente para hacer una contigo lo cuanto antes. Muchas gracias de verdad. Pues Laura, muchísimas gracias. No, antes tengo que decir que el último post
Laura. Congelada. Laura se quedó congelada. Que Laura tiene el último post del blog, que es justamente una entrevista que hizo con Lorena de Lorena de Pick Boots, hablando sobre cerveza, el movimiento de Pick Boots en España y otras novedades. Creo que Laura, Sí, no sé si el post lo va a hacer ahora próximamente, ¿no? Sí, va a Se lo publica. Sí, él me va a entregar mañana o pasado y así que, bueno, próximamente más. Laura se ha salido. Ha salido. Yo creo, no sé si la podemos recuperar, pero bueno, porque yo creo que es algo más de conexión de ella. Sí. Muchísimas gracias a todos, como ha dicho Sami. Y si podemos, os repetimos con Laura para comentar algo más, cuando tengamos más chicha que comentar con vosotros y más historias como estas. Y nada, otras charlas que vamos a seguir teniendo, como ha comentado Sami, que ya algunas las estamos dándole vueltas y dándole forma. Y bueno, gracias por aguantar tantísimo tiempo con nosotros. Y nada, que un saludo y... Ay, qué pena que Laura no pueda decir adiós. Me dio una pena ahora. Le ha pasado algo en la conexión. Pero sí, muchas gracias a todos de verdad. Yo creo que Laura no va a conectar, ya no va a conectar. Una pena. Pero Manuela también que estaba aquí todo el tiempo. Muchas gracias a todos. De verdad, un abrazo. Que tengáis una buena noche y buen descanso a todos. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Hola, José. Adiós. Feliz noche a todos. Ay, Laura. No va a entrar. Gracias. Gracias. Bueno. Adiós.